La Facultad de Medicina se caracteriza por una participación política limitada, especialmente entre los estudiantes de medicina, debido a sus demandas académicas. Aunque algunos programas muestran mayor organización, la falta de acceso a información y espacios participativos dificulta una cultura política democrática plena. Además, la cultura popular, particularmente la música, influye en el día a día de los estudiantes. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Eso lo descubriremos hoy en una inmersión en la cultura política de la Facultad de Medicina. Acompáñanos a descubrirla. La propuesta de Almodóvar es una cultura cívica que reúne orientaciones afectivas, cognitivas y evaluativas, priorizando estas últimas dos. Se espera que haya una cultura política mayoritariamente participativa que es súbdito o parroquial. Al interior de la Facultad de Medicina parece que no se logra consolidar esto. Más del 80% de las y los encuestados afirman conocer al rector como figura institucional y tienen sentimientos positivos hacia él, pero esto contrasta con el gran desconocimiento sobre sus acciones y propuestas. Adicionalmente, más del 86% ubican su frecuencia de participación en procesos electorales como poco frecuente o muy poco frecuente. Esto da cuenta de una cultura política altamente indiferente ante las autoridades. Por otro lado, parece haber un alto desconocimiento de mecanismos de comunicación con la decanatura, situación que podría impedir un estudiantado activo. Respecto a la cultura de género en la Facultad de Medicina y a través de las encuestas y de las entrevistas que hemos realizado, hemos podido evidenciar a partir de del planteamiento teórico de Gabriela Barr un esencialismo y un estructuralismo en la facultad que corresponde a que hay una mayoría de mujeres en carreras que predominantemente tienen un rol del cuidado y un esencialismo en la mujer. A partir de la teoría de cultura popular de John Story, que señala la naturaleza contradictoria de la misma, donde siempre existe una otra edad, la investigación toma este concepto desde lo que le gusta a muchas personas. Sin embargo, en los resultados de las entrevistas se observó una conceptualización diferente, la cual, según Story, está anunciada en el imaginario de una alta cultura y baja cultura, influenciadas por factores económicos. Sin embargo, los estudiantes no diferencian con base en lo económico, por eso se decidió categorizar la distinción entre obras superiores y obras inferiores. En la facultad, la cultura popular se caracteriza principalmente por el consumo de música, superando otras actividades culturales como teatro, museos o cine. Esta preferencia por la música se debe a su accesibilidad y a que se adapta mejor al ritmo de vida estudiantil, el cual es demandante. Aunque Story señala la distinción entre cultura alta y baja, los estudiantes no asocian géneros musicales con clases sociales o económicas en específico. Sin embargo, consideran el reggaetón una obra de tipo inferior no por razones económicas, sino por su contenido sexista, aunque lo encuentran aceptable cuando se trata de perrear. Según la propuesta teórica de Edwin Shields sobre la cultura de masas, esta se caracteriza como una que es consumida con pasividad y sin conciencia de esto. Es una cultura creada netamente con fines comerciales y con la intención de generar una masa amorfa alrededor de ella que permite su continua reproducción. A partir de esto se le preguntó a los estudiantes de la facultad qué producto comercial consumía con más frecuencia, asimismo el nivel de conciencia o voluntad que tenían al consumirlas. Se logró concluir que la mayoría de estudiantes de la facultad consume música sobre productos como las series, podcasts y películas. A partir de esto se les preguntó a los estudiantes qué sentimientos les surgen al momento de que su género musical o su canción favorita fuera popularizada. Se logró concluir que la mayoría de los estudiantes no les molesta que su tipo de música favorita sea consumida en masa, pues esto facilita el agrupamiento con otras personas, además de que genera temas de conversación y empiezan a surgir más espacios donde se puede disfrutar esta música. Sin embargo, a un grupo grande le molesta cuando es consumida por plataformas como TikTok, pues termina siendo engorroso escucharla en todo momento, sobre todo porque la queman y le quitan la esencia de lo único y especial. Además, los estudiantes aseguraron que es por medio de esta plataforma que han consumido un tipo de música, el reggaetón, en contra de su voluntad. La terminan memorizando y cantando sin querer hacerlo, lo cual reafirma la teoría de cultura de masas de Shields. Jacqueline Pechard y su propuesta teórica de cultura política democrática plantea una serie de variables conceptuales que pretenden construir un ideal de cultura política que son muy útiles metodológicamente. Para categorizar la cultura democrática en la Facultad de Medicina bajo el concepto de representación, se requiere que existan unas autoridades políticas que cuenten con la aceptación del grupo representado, y es por eso que se preguntó el nivel de confianza que tienen algunas de ellas. Los resultados arrojaron que tanto el rector como el decano cuentan con un nivel de confianza alto o muy alto del 58%, mientras que el representante estudiantil posee un nivel de confianza bajo o muy bajo del 52%. Se podría decir que los mismos estudiantes que confían en el profesor Leopoldo y en el profesor Galván
son los mismos que desconfían en el representante estudiantil. Así pues, la confianza de figuras institucionales representadas como el rector y el decano se categorizan como políticamente responsables, pero no sucede lo mismo con el representante. Sin embargo, para seguir indagando sobre esta teoría bajo el concepto de legalidad, en el proceso del rector, las entrevistas nos permitieron encontrar otros resultados que complejizan el estudio. En primer lugar, se abrió el debate sobre legalidad versus legitimidad, en la cual el total de estudiantes consideran que el proceso incumple la ley, pero a su vez el 70% considera que el rector es legítimo y lo ven como una autoridad válida. Es interesante ver que quienes lo consideran ilegítimo argumentan que Leopoldo fue impuesto por la izquierda política del país. En ese sentido, los estudiantes consideran que se irrespetó el ordenamiento jurídico nacional, es decir, que lo reconocen, pero afirmar que existe una cultura democrática de la legalidad sería una conclusión incompleta. Finalmente, para caracterizar la cultura política de la facultad, la variable de participación arroja unos resultados más concluyentes. Bajo el planteamiento de Péchard, aunque por voluntad propia los estudiantes no participen, si existen los espacios y ellos tienen la oportunidad de participar cuando deseen, es una cultura participativa. No obstante, se evidencia que el 75% de ellos no saben cómo acceder al decano, y si bien los espacios estudiantiles tienen más conocimiento, estos son vistos como negativos, cerrados o que solo están por coyuntura. La facultad muestra intenciones de tener una cultura política democrática, pero se queda corto en la materialización de sus prácticas. Elizalde y Donoso definen la cultura ciudadana como aquella que surge del operar de la existencia colectiva, del convivir y hacerse parte de. Con base en esto, consideramos pertinente para el análisis tomar en cuenta el rol fundamental de la formación de los ciudadanos, pues son los procesos educativos los que tienen la responsabilidad de distribuir los conocimientos y la información para la efectiva participación ciudadana. En primer lugar, consideramos para el análisis de la cultura ciudadana de la facultad el rol fundamental de la formación de los ciudadanos. Esta cuestión impone en los procesos educativos la responsabilidad de distribuir equitativamente los conocimientos y la información necesaria para la participación ciudadana. En este aspecto identificamos la primera problemática. A partir de las encuestas pudimos ver que la percepción de los estudiantes respecto a la información que brinda la institución sobre las formas de participación democrática es considerablemente negativa. El 55,9% de los estudiantes considera que la circulación de información necesaria para poder participar democráticamente en la universidad es precaria. Esto puede tener relación con la baja frecuencia con la que lo suelen hacer en diversos espacios de la facultad. Solo el 32,4% manifiesta participar frecuente. Sin embargo, solo el 2,9% manifestó no hacerlo en lo absoluto, lo cual brinda un panorama alentador. En este sentido, una solución más inmediata por parte de la institucionalidad es ampliar los espacios de difusión alrededor de los procesos participativos. Esto con el fin de aumentar la comprensión crítica de la realidad, contextualizando y contrastando los diversos puntos de vista para acentuar el compromiso de los estudiantes con la mejora de la facultad. En segundo lugar, como se evidencia en las entrevistas, pudimos observar que a la pregunta de si tenían conocimiento de los espacios de la facultad en los cuales podían participar, si realmente lo hacían y los consideraban útiles, obtuvimos respuestas variadas. Al parecer, gran parte de los entrevistados tienen conocimiento de los mecanismos de participación que existen al interior de la facultad, pero se abstienen de ser parte de ellos por diversas razones. A grandes rasgos, lo que pudimos observar luego del análisis de las entrevistas es que hay una percepción de descontento por parte de los estudiantes respecto al acceso de la participación en la facultad. Parece ser que las formas institucionales están diseñadas para restringir la participación directa de los estudiantes, lo cual se traduce en un desinterés paulatino por parte de aquellos que se sienten excluidos. Aún así, existe una conciencia profunda de la necesidad de estos espacios en la medida en la que la mayoría admitía su utilidad, lo cual es una herramienta a nuestro favor si, como lo proponen Elizalde y Donoso, la Universidad Nacional busca las vías para abrir la institución educativa a la comunidad, de modo tal que los educandos aprendan a inquirir y comprometerse con su entorno y con los problemas que los afectan. El autor Fabio López aborda el concepto de cultura política a partir de su naturaleza polisémica y de diferentes enfoques multidisciplinarios. De acuerdo con lo anterior, la cultura política de la facultad se entiende desde dos categorías analíticas. Primero, desde la antropología social, la cual escenifica las culturas locales y reúne diversas expresiones culturales de la sociedad. Desde este enfoque se puede evidenciar la existencia de diferentes culturas políticas que normalmente se agrupan en los distintos programas existentes en la facultad. Mediante las entrevistas y un corto trabajo de observación participante, se evidenció la baja participación política por parte de los estudiantes de medicina, dadas las pocas necesidades que poseen como programa y la dificultad que tienen a la hora de organizarse políticamente debido al inicio temprano de sus prácticas, complicando la participación en los diferentes espacios políticos que se gestan en la universidad. A diferencia de medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y nutrición crean diversas formas de organización política, generando colectivos que luchan para mejorar las condiciones económicas y sociales de cada programa. Dentro de las diferentes formas de organización se encuentran los canelazos, las pintas, los debates deliberativos y las asambleas estudiantiles. Lo anterior surge dentro de cada programa o en ocasiones se reúnen los diferentes programas exceptuando medicina. Segundo, desde las ciencias del lenguaje.
Esta conceptualización plantea una visión teórica que permite establecer una cultura política por medio de un análisis del discurso. A través de las diversas entrevistas se puede observar que sus discursos resaltan la poca participación y organización política que tiene la Facultad de Medicina en comparación con otras facultades. Por otro lado, a pesar de que consideran importante la organización política, las mismas personas del programa de Medicina reconocen su poco interés por hacer parte de los inputs, generando que entre los demás programas exista una mayor cohesión y diferentes formas de organización política.